Y ahora va a hablar Osiris García Cerqueda, es originario de Huautla de Jiménez, barrio de la Cruz, Oaxaca, licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, de la misma institución universitaria. Se ha dedicado al estudio y reconstrucción de la historia contemporánea de comunidades de la Mazateca Alta de Oaxaca mediante el uso de la historia oral y recolección de fuentes documentales, asimismo al estudio y análisis de las manifestaciones rituales y simbólicas de los mazatecos. Ha participado en diversos congresos como ponente con temas de historia del indigenismo en México, uso de enteógenos entre los mazatecos y historia contemporánea de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Entre sus publicaciones se encuentra la revista independiente Mirador Mazateco, 2010 a la fecha, y el libro Huautla, Tierra de Magia de Hongos y Hippies, de 2014. Actualmente se desempeña como docente a nivel medio superior y como estudiante del doctorado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hola, Osiris, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir y vamos adelante con tu ponencia. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes. Me quedé en un horario pasado. Bueno, cabe agregar en esta síntesis curricular que formo parte también como colaborador del proyecto de investigación Tonanacat y me desempeño actualmente también como investigador independiente. Bueno, antes que nada quiero agradecer al equipo de Vía Sinapsis por la invitación, a los demás organizadores por seguir construyendo estos espacios de diálogo, de intercambio de opiniones, pero sobre todo de construcción de conocimiento. Lo que voy a presentar ahora va un poco más relacionado con la mesa anterior. Y bueno, antes de eso, también envío un saludo a las personas mazatecas que siguen la transmisión o que próximamente verán la grabación. Gracias por la confianza y lo compartido. Y bueno, como estamos en vivo, pues una disculpa anticipada si en la transmisión interfiere un sonido de la calle, el camión del agua, el camión del gas o si los perros se empiezan a pelear ahí en la calle, ¿no? Y bueno, la sacralidad comunitaria frente al estudio científico de la psilocibina, un debate desde la oralidad de la población mazateca, pues es una ponencia, es un trabajo que surge pues de estos andares, de estas caminatas, de esta labor que realizo de forma permanente en la región de donde soy originario, la Sierra Mazateca y en particular de Huautla de Jiménez. Entonces, mucho de lo que aquí voy a plantear es sin duda una recopilación de las perspectivas de la población mazateca, no en su totalidad, pero sí se intenta presentar a grandes rasgos las principales ideas, algunas dudas, inquietudes que tienen sobre sus hongos sagrados y el cómo estos están llamando mucho la atención de la ciencia, a la academia, las sociedades que llamamos modernas. Ahora bien, quiero aclarar que esto no debe de asumirse como una postura absoluta de la población mazateca, porque el contexto tiene muchos matices, ¿no? Los cuales deben de mirarse con mucho cuidado y con mucho respeto. Entonces, tampoco quiero que se interprete esto como un posicionamiento personal para que se me considere como un portavoz o un guardián, ¿no? Como se está popularizando nombrar a las personas que tienen un conocimiento sobre la cultura mazateca, ¿no? Eso sería demasiado presuntuoso de mi parte, ¿no? Entonces, bueno, la ponencia es también el resultado del diálogo con un pequeño grupo de investigadores con quienes estamos en la línea de colaborar en la construcción de nuevas relaciones recíprocas con los pueblos indígenas, en este caso con el pueblo mazateco. En un sentido general, el objetivo de la ponencia es entonces el de vislumbrar un poco las posturas y dinámicas que en lo local se están generando respecto a lo que se está discutiendo sobre la psilocibina y sus usos terapéuticos a nivel global. Y bueno, quiero entrar de lleno planteando que en estos tiempos del denominado
renacimiento psicodélico, el uso terapéutico de la psilocibina se posiciona como una de las principales alternativas a las problemáticas emergentes de la inmediatez y de la vida de las sociedades modernas regidas por el capitalismo, ¿no? A nivel mundial, esto pone nuevamente en el centro de atención, el foco de atención a la Sierra Mazateca, debido al uso ritual que históricamente el pueblo mazateco ha llevado a cabo con los hongos sagrados, pues cuya sustancia activa es precisamente la psilocibina. Y bueno, la historia sobre la develación de los hongos sagrados y María Sabina, pues ya es muy conocida, tampoco quiero redundar en ello. No obstante, lo que de ahí debemos de analizar y lo que siempre he propuesto es abrir el proceso para comprender las transformaciones que los hongos sagrados y los saberes espirituales de los chotachine, de los sabios, han experimentado desde entonces. Esto, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a salir de esta historia sensacionalista y nos va a permitir vislumbrar la presión que históricamente el norte global ha ejercido sobre el pueblo mazateco, al igual que en otras etnias. Entonces, la mercantilización de los hongos sagrados es una problemática que se ha gestado desde los años 50 del siglo XX en la Sierra Mazateca, pero además de ello, este comercio que figura como una forma de subsistencia para algunas familias mazatecas ha traído consigo una serie de disputas internas por el control, pues, de la historia, de los hongos, del turismo y de la cultura mazateca misma. Entonces, son disputas que en la actualidad se encuentran inmersas en las relaciones comunitarias y que de alguna u otra forma están vinculadas con la política partidista y la operatividad del Estado mexicano. Por lo cual, considero que no podemos pensar en llevar a cabo un estudio, una investigación, un proyecto comunitario, sin antes vislumbrar estas tensiones locales. Quiero mencionar que en el recorrido en algunas localidades de la Sierra Mazateca nos ha permitido conocer, pues, la perspectiva de las personas locales sobre el debate nacional e internacional sobre la psilocibina y sus usos terapéuticos, mucho de lo cual oscila, ¿no?, entre los rumores e información proveniente de otros investigadores que también tienen sus propias posturas académicas y posturas políticas sobre el proceso, ¿no? Entonces, es algo que debemos también de poner en el centro de la mesa. Bueno, ¿qué son los hongos para la población mazateca, ¿no? Estos hongos que desde una mentalidad occidentalizada nombramos como psilocibios, o que dentro de este sensacionalismo y fanatismo podemos asumir como sagrados, ¿no? Aun cuando no comprendamos qué es eso. Bueno, para la población mazateca, los hongos son seres sagrados a los que se le venera y se les respeta, ya sea porque ayudaron a curar una enfermedad física, anímica, o porque nos enseñaron de una forma muy rigurosa la forma en que debemos vivir. Son el vínculo con el mundo divino. Esto sin perder de vista la importante función del sabio o la sabia mazatecos, ¿no? Que pues no cualquiera puede ser uno. Entonces, en esta lógica, los hongos, en esta lógica de lo sagrado, los hongos reciben distintas connotaciones de respeto y de cariño, ¿no? Pueden ser niños, pueden ser payasitos o la carne de Dios. Y quizá está de más mencionar esto y hasta puedo verme ridículo diciéndolo, pero es necesario hacerlo. Para los mazatecos, los hongos no son psilocibina, ¿sale? Esta noción de la sustancia química contenida en el hongo es propia de la ciencia y de un lenguaje propiamente occidental. Reducir a los hongos a un mero componente químico es fortalecer aún más los discursos y las lógicas neocolonialistas. En las localidades mazatecas, la perspectiva de las personas que ejercen y viven la medicina tradicional como parte inminente de sus vidas, el hongo es un ser vivo. Esto es algo que ya ha sido abordado por varios investigadores, tal como ya lo planteaba la compañera Citlali hace un rato, y que por supuesto, pues, proviene de las creencias de la misma gente mazateca. Es a ellos a los que debemos de dar el crédito de nuestras investigaciones. Entonces, para los mazatecos, la ingesta de hongos y las veladas van más allá
de lo que dentro del mundo occidental pudiera conocerse como una terapia. Va más allá de pensar o de creer que debe de ser abierto a todo el mundo, que por ser sagrado debemos de compartirlo con todos. Aguas ahí, debemos de ir replanteando qué estamos pensando. En el contexto mazateco, la velada con hongos es un camino para encontrar la verdad, para estar en contacto con lo divino y aprender a vivir, algo que por supuesto sobrepasa las sensaciones de la fase de la psicodelia, ¿no? Asimismo, pues no se trata de llegar y de ingerir hongos en sus formas tradicionales, ¿no? Como de mimetizar o de tratar de camuflarse, sino de asumir una responsabilidad con la comunidad, con el entorno, con la cosmogonía, ¿no? Ahora bien, esto que acabo de plantear no va enfocado, no se encamina a cerrar el diálogo con las formas terapéuticas occidentales, sino más bien ponerlas en diálogo con la sabiduría mazateca y a partir de ahí generar nuevas formas de relación basadas en la reciprocidad. Esto es algo que planteaba un poco Ariane Yanji el día de ayer, ¿no? De entrada, hay que ser conscientes que esto es algo titánico, porque ni los mismos investigadores, ni las organizaciones, ni los círculos intelectuales extranjeros y locales se han dado a la tarea de brindar información integral sobre lo que se está discutiendo sobre la psilocibina, los hongos y las plantas sagradas a nivel internacional. Entonces, lo que reina en la Sierra Mazateca sobre estos debates es la desinformación. Y aunque es necesario informar, la realidad es que no todos están en la lógica de construir relaciones horizontales y construir nuevas formas de vinculación con las comunidades a partir del diálogo, el respeto, la bioética, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para complementar esto, he de mencionar que muchas personas y familias en la Mazateca consideran que la gente de fuera, los extranjeros, los tratan como objetos, por el hecho de que solo son percibidos como sujetos que proporcionan información, a los que se les entrevista, se les graba y se les fotografía. Y de ahí no hay mayor reconocimiento en el paper, en la ponencia, el documental, el proyecto, etcétera, ¿no? Es algo muy, muy, muy riesgoso también. Hay quienes se han sentido engañados después de ver los resultados de las supuestas investigaciones que se han realizado sobre el tema de los hongos sagrados, ¿no? Entonces, pues se siguen reproduciendo relaciones verticales desde el extranjero hacia la población. Y creo que ese es otro reto para los investigadores y que es necesario poner sobre la mesa. Hay que mencionar que hay propuestas muy buenas de personas mazatecas de enseñar a los extranjeros la forma de vincularse con respeto con el entorno natural y por ende con los hongos sagrados, ¿no? Ahí saludos a los que me están viendo. Muy buena propuesta. Y bueno, esto es algo que también pasa con los mismos pobladores, ¿no? Como esta cuestión de la desinformación, de negar la información, ¿no? Es un tema que varias veces he tratado de poner en diálogo. Las relaciones de poder basadas en las condiciones de clase dentro de la población determinan quién tiene el poder de hablar, o de cierta forma, quién puede posicionarse o erigirse como guardián de la historia del pueblo mazateco o de la sabiduría mazateca, ¿no? Y esto, por supuesto, también es fortalecido por teorías académicas que pueden avalar quién tiene derecho a explotar la cultura y de figurar como portavoz de los mazatecos. Y bueno, el uso del lenguaje y de conceptos de extractivismo, neocolonialismo, neochamanismo y demás ismos, pues no nos aleja de ser nosotros mismos aquellos que lo reproducimos, ¿no? Entonces, y bueno, una persona o un pequeño grupo no son el pueblo mazateco y tampoco lo pueden representar en su totalidad. Hay muchas complejidades y, como mencionaba, hay muchos matices. Y he de mencionar que hace poco intercambiábamos opiniones con un vecino de San Antonio, el Osochitlán, y uno de sus comentarios fue muy llamativo. Él decía que los extranjeros son los que están hablando del pueblo mazateco, son los que están figurando como los portavoces en el extranjero. Y entonces, pues, ¿dónde queda la población, no? Y bueno, esto es algo riesgoso porque la imagen que se presenta hacia el exterior puede estar condicionada a los meros intereses académicos, políticos, económicos, etcétera, de quien enuncia un discurso. Además de que, pues,
Se ha juzgado a algunas personas de la población de promover el neochamanismo, el extractivismo y demás, sin tomar en consideración el contexto histórico, político y económico de la región, ¿no? Esto fue uno de los comentarios de una vecina de Huautla de Jiménez, ¿no? ¿Con qué derecho nos vienen a juzgar los extranjeros si no tenemos otras fuentes de empleo? Bueno, ahí les dejo. Y bueno, más que un mero juicio y evitando caer en señalamientos innecesarios y banales, eh, considero que esto es algo que dentro de los espacios académicos se debe de poner en diálogo, sobre todo porque se deben de tomar en consideración las dinámicas y los ritmos de la población. Parece que perdimos a Osiris. Déjame ver qué está pasando. Sí. Lo perdimos un momento. Ya. Ok. Ya estás de regreso, Osiris. Ok, una disculpa. Y bueno, sigo comentándoles, le repito, ¿no? Esto debe de debatirse en los espacios académicos, ¿no? Se debe de poner en diálogo, se debe de conversar y pues porque se deben de poner en consideración los ritmos de la población, ¿sale? Los caminos de la Sierra Mazateca pues nos llevan a muchos lados, ¿no? Pero sobre todo nos generan nuevas dudas y nuevos planteamientos. Y bueno, esto va a dar paso a otro tema que les voy a plantear. Está relacionado un poco más con lo histórico, ¿no? Pero bueno, en la Sierra Mazateca, el asistencialismo es una forma de subsistencia histórica. Otra vez, en la Sierra Mazateca, el asistencialismo es una forma de subsistencia histórica. ¿A qué va a esta afirmación? ¿Por qué digo esto? Bueno, que desde la formación del Estado mexicano y más en su faceta postrevolucionaria, el asistencialismo se fue gestando como un sistema de convencimiento, de control de la población, y es un mecanismo estatal que en la actualidad es considerado por la población como una forma de vivir. Y no quiero problematizar esto ahorita, porque es una problemática sumamente extensa, ¿no? Lo que sí quiero mencionar es cómo este discurso del apoyo a los estratos pobres de la población puede ser asumido por un sector intelectual local y presentarlo a las distintas organizaciones nacionales y extranjeras que dentro de la lógica del renacimiento psicodélico y de la justicia restaurativa, buscan encaminar recursos y proyectos a la población, ¿no? Entonces, son recursos y garantías que al no ser antecedidas o establecidas mediante un diálogo y un consenso, y un diagnóstico comunitario, ciertamente, pues pueden llegar a manos equivocadas y fortalecer a quienes durante años y hasta la actualidad han buscado capitalizar la cultura mazateca, en particular su historia y su medicina tradicional, por lo que más allá de ayudar a la población, tensa más las relaciones entre pobladores, sumándose al ya tan complejo escenario de disputas y luchas históricas, ¿no? Y bueno, en tiempos en los que la celeridad capitalista irrumpe en las dinámicas comunitarias, no hay que perder de vista que en la vida en los pueblos indígenas está marcada por el tiempo natural y no por el tiempo del capital. En ese sentido, debemos de ser muy cuidadosos ante las acciones que se quieran emprender en la Sierra Mazateca. Ningún pueblo indígena debe de ser estandarte o trofeo de ninguna farmacéutica u otra organización, ¿no? Y bueno, a manera de cierre, quisiera mencionar brevemente lo siguiente. Es necesario mencionar que para los mazatecos los hongos son sagrados, por lo cual el posible acercamiento que desde el extranjero y de las sociedades modernas se propone para aprender sus rituales y sus prácticas de sanación debe de darse dentro de las lógicas del pueblo mazateco, aun cuando la bandera de la reciprocidad suene como la mejor de las alternativas, pues no hay que perder de vista que la medicina tradicional es una manifestación del patrimonio y la memoria biocultural de los pueblos indígenas, del pueblo mazateco, ¿no? Y que no hay mejor forma de coadyuvar a la justicia restaurativa que construir relaciones recíprocas de forma conjunta.
¿no? Evitando caer en las garras de la capitalización cultural, algo que de inicio pues ya es un gran reto. Pues bueno, agradezco el espacio y el tiempo compartido. Muchísimas gracias.